Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Pues estamos ya miércoles, día 11 de junio, estamos a mitad ya prácticamente de este mes de junio, que es además el último mes de emisiones en directo de la radio de la Universidad de Salamanca. Unas emisiones en directo que siempre pasan los miércoles a las 7 de la tarde por conocer novedades literarias, siempre de la mano de nuestro compañero Alberto Sansegundo, que se encuentra pues al otro lado de la pantalla. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, al otro lado de la pantalla para quienes nos sigan por YouTube y al otro lado de no se sabe qué, del micrófono, del estudio, para quienes nos oigan desde la radio. Estamos ya así, como dices, ¿Cuánto casi se consumen, por cierto, los podcasts? Las cosas en diferido, ¿cuánto se consumen? Alberto, quería también hacer contigo esa reflexión hoy, porque me he dado cuenta de que son muchísimas las personas que consumen podcasts, esa información o esa formación a demanda, ¿no? Y en el momento en que quieren y cuando quieren. Y yo creo que se está poniendo, se está imponiendo mucho, ¿no? Ese tipo de escucha y también de formación. Sí, evidentemente, oír la radio siempre ha sido, iba a decir un pasatiempo, pero también una fuente de Mm, información. sí. Toda la vida, desde que empezó la radio. Lo que ocurre es que ahora, claro, por un lado los medios técnicos permiten seguirla cuando queramos y por otro lado nuestro carácter, digamos, nuestra personalidad, nuestra psicología, podríamos decir, está adaptada ya al capricho, a escuchar cuando queremos, a la hora que nos da la Eso es, gana. quiero esto, lo quiero ahora y lo quiero de esta Claro. manera, ¿no? Entonces, Pero bueno, es que esa conjunción. hay para todos los gustos, Alberto. Es que si te pones a bucear un poco en los podcasts que hay, es que hay de cualquier, de cualquier tema que se te ocurra, incluso de Claro, los que no se te efectivamente, ¿no? ocurriría nunca. Entonces, esa conjunción de una oferta desmesurada, de los medios técnicos que permiten adaptarlo a nuestras necesidades, y por otro lado esto al que ya nos hemos referido, ¿no? Muchas veces, este famoso FOMO, el fear of missing out, el miedo, la sensación de una cierta ansiedad por estarnos perdiendo cosas, hace que la oferta sea desmesurada y la demanda pues también corra a cualquier hora, en cualquier sitio, y se va a encontrar casi seguro, casi cualquiera, se va a encontrar un programa de radio colgado en algún lado que le pueda interesar. Dicho lo cual, pues todos los libros, un libro no es precisamente lo que pueda interesar más, porque tiene algunas de las características que no encajan en nuestro tiempo, ¿no? Un señor pesado hablando y dos hablando mucho tiempo, ¿no? Mucho En tiempo, sí, general, porque los podcasts suelen ser más breves, claro, Alberto. Bueno, suelen ser por lo algo tanto, mucho este es más. un programa de radio con la diferencia de que lo hacemos también con imagen, pero este es un programa de radio, radio. Claro, lo que ocurre es que yo también he dicho muchas veces que es poco radiofónico en el sentido convencional, porque encaja con lo que dices de los podcasts, ¿no? La gente quiere muchas veces, y no me parece mal, no lo estoy diciendo con un tono peyorativo, ¿no? En la radio como fondo para otras cosas. Entonces, mientras estoy haciendo otras cosas, estoy oyendo la radio, ¿no? Vale, me parece noble y además interesante porque te permite realmente hacer dos actividades, ¿no? Pero no es el modelo de mi programa que requiere atención. Y ahí es donde entra entre comillas, poca popularidad de algo así, ¿no? Un señor mayor que no tiene bagaje detrás ninguno, nada más que su propia experiencia. Por otro lado, hablando una hora que pretenda que estemos atentos a él, es absolutamente delirante. Pero bueno, ahí estamos, voluntariosos Por lo y menos entusiastas. un oyente tienes que soy yo. Sí, Vamos, hombre, sí, a más de una hora me imagino, ¿no? Yo siempre digo, va- cuando hay alguien que me comenta, oye, pues voy a empezar a oír tu programa, yo digo, qué bien, me duplicas la audiencia. Entonces, sea quien sea el que lo diga, ¿no? Pero bueno, en fin, Bueno, vamos yo creo entonces que con el. a mí, por lo que estoy viendo ya del guión este, que lo acabo de ver hace un minuto, apunta a buenas maneras. Yo creo de Sí, lo muy que nos buenas vas a hablar maneras. hoy, porque hay viajes, Sí, está el hay mucho mar, viaje. incluso hay algún naufragio, creo, ¿no? Efectivamente, así es, ¿no? Para los amantes de Bueno, las emociones fuertes. la excusa de fondo es que estas semanas, este es el antepenúltimo programa del curso, como has dicho, nos queda nada para terminar el curso académico, y entonces en estos programas, quiero, ya el de la semana pasada, que presentábamos 3 libros, quiero traer libros que o bien por su extensión son especialmente propicios para estas temporadas de vacaciones, o bien porque son varios libros y por tanto encajan también en esta lógica de muchas lecturas para los próximos meses, bien porque la temática es abiertamente veraniega, o bien también porque, como en el caso de hoy, el hilo conductor que los conecta, porque son varios una vez más, tiene que ver con el viaje.
con alguna forma de viaje. Y el viaje yo también lo asocio, obviamente, en tanto que estoy condicionado, por lo menos hasta ahora, a un calendario académico, lo asocio al verano, lo asocio a vacaciones, pero fundamentalmente el verano, porque es cuando más tiempo tenemos para ello, ¿no? De Mm. manera que libros que tienen que ver con la experiencia viajera, con aventuras, con riesgos, con peligros, con todo lo que tiene interés metafórico también, no solo literal el viaje, ¿no? La pasión por el descubrimiento, la apertura a lo desconocido, el aprendizaje como metáfora, perdón, el viaje como metáfora de la vida, como un aprendizaje de la vida, ¿no? La búsqueda de vivencias que nos saquen de nuestra cotidianidad, casi siempre limitada, casi siempre oscura, ¿no? Y dentro del viaje, y muy conectado con el verano, está, diríamos, una rama, una subdivisión del viaje, que es el mar. De manera que hoy también está presente el mar, sobre todo está presente el mar. Eh, También, de nuevo, desde el punto de vista, diríamos, literal, en los libros que voy a comentar, y también metafórico, ¿no? Desde el punto de vista literal, porque los libros están plagados bueno, referencias a esa desmesura inabarcable del mar, la atracción hipnótica de las olas. Incluso podemos, cuando lo comentemos, podemos oler, leyendo los libros, el olor a salitre, a brea de esos barcos. Luego, esta dimensión metafórica de la oscuridad, el abismo que encierra, um, el mar que es fuente de reflexión, de placidez, cuando se muestra así, plácido y tranquilo, pero que también es salvaje e indómito en ocasiones. De manera que hay muchas referencias, tanto, insisto, reales, si nos metemos ya en los viajes en el mar, las referencias literales, tenemos el encierro durísimo en las naves, sobre todo si nos retrotraemos, como vamos a hacer hoy, a viajes con una cierta historia, el tedio de la rutina a bordo, la espera en la calma chicha, el crujir del maderamen, la violencia repentina de una tormenta, los piratas y su amenaza siempre desasosegante, las batallas navales, y luego, como digo, el simbolismo del viaje como experiencia vital humana, como una metáfora de la experiencia vital humana, ¿no? El mar como un elemento en el que se forja el carácter, el temple, el coraje, la aceptación también del destino, de lo irremediable, el compromiso, la dignidad, ¿no? De manera que el mundo está lleno, nuestro mundo, el mío en particular, pero yo creo que el de cualquiera que haya leído un poco, de referencias a literatura viajera, la Sí, Odisea, Moby sí. Dick, por supuesto, Robinson Crusoe, La Isla del Tesoro, ¿no? Lord Jim, hablábamos de Conrad aquí hace unos meses, ¿no? Los libros que yo leí, devorándolos de chaval, de Julio Verne, ¿no? 20.000 lenguas de viaje submarino, entre otros muchos, ¿no? En todos los libros un libro ha sido también recurrente, la presencia del mar, ¿no? Ah, la primera vuelta al mundo, las crónicas de Antonio Pigafetta, traje aquí, El Leviatán o la ballena, un libro magnífico de Philip Hoare, Hacia los confines del mundo de Harry Thompson, Nosotros los ahogados, de un escritor noruego estupendo, Jensen. Mm, y luego, también interesante, aunque para mucha gente, a veces incluso para mí, disuasorio, en estos libros está también una dimensión, aparte de la literal y metafórica, que es la lingüística, ¿no? Este juego de estos libros que están plagados, que nos obligan a ir constantemente al diccionario, ¿no? El bauprés, los aparejos, la botavara, los obenques, las drizas, la Es un currina. lenguaje muy, muy particular y muy difícil de... Yo esto de babor, estribor, creo que lo he sabido Bueno, ya como he tenido ya muchos años. Es que babor y hay, estribor es el grado cero, ¿no? Pero hay luego cuando nos una hablan del jerga foque, marítima inmensa, ¿no? claro, si nos hablan, digo, del foque o del imbornal, de las jarcias, hay un cuento que yo no me resisto a leer a nuestros oyentes. Hay un microrrelato de una gran autora de microrrelatos, la argentina Ana María Schua, que se llama Riaz el Foque, que es genial en relación con este juego el peculiar léxico marino, ¿no? Se llama Riaz el Foque, y voy a leerlos muy breves, un microrrelato, ¿no? Arriaz el foque, ordena el capitán. Arriaz el foque, repite el segundo. Orzaza estribor, grita el capitán. Orzaza estribor, repite el segundo. Cuidado con el bauprés, grita el capitán. El bauprés, repite el segundo. Abatiz el palo de mesana, dice el capitán. Abatiz el palo de mesana, repite el segundo. Entre tanto, la tormenta arrecia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta, desconcertados.
si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. Una genialidad. Recomiendo también desde aquí, no viene a cuento con lo que estamos contando hoy, pero Ana María Súa tiene muchos microrelatos publicados en España. Es magistral, siempre con este juego del microrelato de algo sorprendente, de algo que muy concentrado y de repente se rompe la lógica de lo esperado. Esta es una genialidad y que además describe muy bien este mundo que nos pasa muchas veces a quienes leemos, como vamos a hablar hoy, libros relacionados con el mar. No hay tanta terminología muy rica, muy sugestiva, que estamos necesitados del diccionario o si no nos vamos a pique sin remedio, ¿no? Bueno, en definitiva, hoy traigo muchos libros, varios libros, algunos de ellos ya han aparecido en nuestro espacio en épocas anteriores, cuando no había el formato YouTube, cuando incluso el formato no era tampoco diálogo y la duración, la añorarán aquellos que nos siguen desde el principio, era mucho más reducida, eran solo 10 Bueno, minutitos. pero me ven a mí, me escuchan a mí, o sea que quizás Sí, no, bueno, hay algo. hay algo distinto. Entonces, son obras casi todas de naturaleza ensayística o cercana al estudio divulgativo, eh, que sin embargo se leen como novelas, y todas ellas giran sobre los viajes, giran sobre el mar, pero en particular, como has anticipado hace un rato, tienen que ver con naufragios. En particular, sobre tres naufragios con una trascendencia histórica, digamos, relativa, Ujú. y que han gozado de una importante repercusión en el imaginario colectivo, hasta el punto de que, habiéndose producido los hechos narrados en los tres naufragios en 1629, 1741 y el más reciente en 1915, sus ecos llegan todavía hasta nuestros días y han dado pie a obras, digamos, actuales, contemporáneas, muy actuales. La Pero última no que tenemos el Titanic, Alberto, el Titanic no lo tenemos. no está, pero sería otro que perfectamente podría encajar, ha dado lugar a muchas cosas, obras cinematográficas, mucha repercusión cultural, literatura también. No, son otros tres naufragios muy particulares, muy interesantes, que como digo, han dado pie a libros recientes. Uno recientísimo, el último es de principios de este 2025. En primer lugar, vamos con la primera, una obra extraordinaria y en cierto modo inclasificable, Atrapados en el hielo, Ujú. de Caroline Alexander. Eh, es un libro de fotografía, como ahora veremos, como ahora podemos ver. Hay muchas fotografías, algunas, bueno, casi todas espléndidas. Ahora hablaremos de ello. Eh, pero es también una biografía, Ujú. a la vez un relato de aventuras. Podemos considerarlo como una descripción de un momento histórico relevante, sobre todo de los descubrimientos geográficos en el pasado siglo, ¿no? Ujú. Y también tiene una lectura, diríamos casi desde el punto de vista de la autoayuda o del management empresarial, porque hay más de una obra desde el punto de vista de la empresa relacionada con la peripecia que se nos cuenta en Atrapados en el hielo, ¿no? Muchos focos de interés, por lo tanto, para un libro que ya en su primera dimensión, la más básica, una historia de aventuras basada en hechos reales, una historia de aventuras fascinante, pues es extraordinariamente interesante. No digo, Ujú. hablaba de empresa, eh, lecciones de liderazgo, las 10 estrategias de Shackleton, ahora hablaremos de Shackleton, que es el Ujú. protagonista de la aventura de Atrapados en el Hielo, en su gran expedición antártica. Este es un libro que se estudia en economía, en empresa, en estudios para formar directivos, para formar ejecutivos, y no solo. Bueno, Atrapados en el hielo es, como digo, de Caroline Alexander. Hay muchas ediciones. Esta es la que yo recomiendo, es la más bonita, porque, bueno, aparte del papel satinado, el formato grande, etcétera, incorpora las fotografías que hizo el fotógrafo de la expedición. Y son fotografías que te trasladan, evidentemente, a los hechos que queremos comentar, pero Ujú. además son espléndidas como fotografías en sí mismas, ¿no? Nos permiten, claro, lógicamente, vivir de una manera más directa los hechos narrados, pero además es que son bellas. Fíjate la portada, ahí Es muy vemos bonito. el barco, el Endurance, del que ahora hablaremos, atrapado en el hielo, literalmente, como ahora mismo contaré, ¿no? Hay muchas ediciones, como digo, esta es de 2005, de Planeta, con unas traducciones para mí muy raras, muy rara la atribución, porque aparece en el libro, yo no lo he encontrado de otra manera, de unos imprecisos C. Baum y P. Elías. Y bueno, muy interesante. Además hay un documental espléndido,
la legendaria expedición antártica de Shackleton, Ujú. que se presentó en España como Atrapados en el hielo, dirigido en el año 2000 por George Butler, con guión de la propia Caroline Alexander, que también lo aconsejo, ¿no? Porque aparte el fotógrafo de la expedición tenía también una, bueno, somera cámara de cine, y gran parte, por decir todas, las imágenes que captó con su cámara de cine están en este documental entrelazadas con imágenes actuales, documentos, etcétera. El 8 de agosto de ¿De 1914, es cuándo decir, es el libro, Alberto? Atrapados en perdón, el hielo, ¿de cuándo es el libro? ¿Cuándo se publicó por primera vez? yo creo que un poco antes de 2005, no lo Ujú. recuerdo exactamente. En España, ya digo, no lo sé, fíjate esta fotografía, esta comienza, Precioso, en precioso. donde se ve Maravilla, exactamente. una Voy a maravilla. ver si localizo aquí directamente la referencia. No, en el año 98. La 98. publicación originaria es del año 1998. Ujú. Entonces, estamos en 1914, en agosto de 1914, y parte de Inglaterra con destino al Atlántico Sur el Endurance, una goleta con 3 palos de madera, con 300 toneladas de peso y 48 metros de eslora, al mando de Sir Ernest Shackleton, uno de los expedicionarios polares más famosos de la época. Shackleton había intentado diferentes aventuras previas con resultados desiguales, había protagonizado un intento frustrado de alcanzar por primera vez el Polo Sur, que ya está unido, esa aventura permanentemente a los nombres de Scott y Asmussen. Mm. Y bueno, intentaba ahora, en este periplo, intentaba atravesar por primera vez la Antártida a pie. Se hace acompañar por 27 hombres, escogidos concienzudamente para resistir la dureza de la travesía, los rigores de la prueba. Quiero ver si encuentro, no sé exactamente, hay una foto muy descriptiva, no sé si la encuentro, de los 27 hombres en algún momento, bueno, no la encuentro en este momento. Es muy conocido, así a lo mejor en cuando lo relate te va a sonar, el anuncio que puso Shackleton en el Times buscando candidatos para la expedición, ¿no? Porque pues, se estudia incluso desde el punto de vista de las agencias de publicidad, ¿no? El anuncio decía así, un pequeño recuadro en el periódico. Se buscan hombres para un viaje peligroso, paga reducida, frío intenso, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante. Es dudoso que puedan regresar a salvo. En caso de éxito, recibirán honores y reconocimiento. Bueno, se presentaron Di- 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 sorprendentemente centenares de Disuasorio, candidatos. disuasorio totalmente, ¿no? Totalmente disuasorio, pero se presentaron centenares de candidatos, de los cuales se escogieron los Hombres, todo hombres, imagino. Sí, sí, todo hombres, claro, también por la época, claro. Mm. Pero 27 fueron elegidos y bueno, Shackleton preparó con minuciosidad no solamente la selección de personal, podríamos decir, sino los detalles de la aventura, porque claro, el viaje era terrible, porque después de llegar a las aguas antárticas, con un mar helado, les esperaban centenares de kilómetros entre bloques de hielo con temperaturas, te puedes imaginar, bajísimas y con un Mm. viento aterrador, irrefrenable. La aventura nunca llegó a consumarse, o sí lo hizo, pero sin los logros pretendidos, ¿no? Hay un viaje relativamente plácido desde Europa hasta las últimas estaciones balleneras de la isla de San Pedro, en el mar de Escocia, bien remoto al sur, y tras más de 1.600 kilómetros recorridos ya en aguas congeladas desde esta isla hasta las puertas del Círculo Polar, a unos 160 kilómetros del continente antártico, el Endurance queda varado, atrapado por bloques de hielo. En principio, el barco no se puede mover porque se deja llevar por aquellos bloques de hielo. Va a la deriva, atrapado en el bloque de hielo. Durante 16 meses, Shackleton y sus 27 hombres fueron transportados a lo largo de miles de kilómetros dentro de un barco atrapado en un bloque de hielo, en un inmenso bloque de hielo, no sé exactamente ahora sé las dimensiones, pero probablemente más que cualquier provincia española, Mm. y en unas condiciones meteorológicas imposibles, ¿no? Nos cuenta el libro, que está narrado con tensión novelesca realmente, aparte de estar surtido de infinidad de datos extraídos de documentos, etcétera, muy valioso, por tanto, desde ese punto de vista, nos narra estos larguísimos 16 meses, pero también cómo la presión del hielo, que en principio se limita a constreñir el barco y a tenerlo abrazado intacto, esa presión del hielo va presionando también, claro, lógicamente, al barco
y bueno, el barco cruje, se va hundiendo y bueno, da tiempo suficiente para que los expedicionarios puedan salir, liberar 3 barcas, y sacar lo esencial de su avituallamiento. Hay muchas escenas, llevan perros, va a acabar teniendo que matar a algunos de los perros, y luego nos cuenta, cuando ya el barco se ha hundido, nos cuenta la peripecia, la experiencia, como impulsados por un muy enérgico, muy optimista, muy luchador, por un líder excelente como Shackleton. Shackleton lo salva a todos, hagamos spoiler, pero es Shackleton el protagonista realmente. Logran desplazarse en condiciones extremas, a pie primero, y luego en botes de remo minúsculos que habían logrado del barco, hasta encontrar, insisto, 16 meses después de su partida, cobijo en la isla de San Pedro, ¿no? Tenemos, por lo tanto, la dimensión meramente novelesca, narrativa, que es fascinante. Luego también esta idea de la exhaustividad de los detalles, muy bien documentados, de esa aventura antártica, frustrada pero a la vez exitosa, frustrada porque no consiguen lo que quieren, pero exitosa en tanto que, bueno, después de esa tragedia vivida, logran salir todos a salvo, en condiciones muy duras. Y también en otra vertiente muy atractiva es las fotos, ¿no? Las fotos que aquí tenemos algunos de los protagonistas, que merecen la pena por sí solos. Aquí vemos la precariedad también del trabajo, bueno, cómo trabajaban, cómo estudiaban. Ujú, Hay investigadores, hay todo tipo de personas en los pequeños camarotes del barco. Hay algunas, querría buscar, aquí los vemos comiendo, nos podemos hacer una idea de quiénes son los expedicionarios. ujú. Eh, Aquí tenemos también otra en donde el barco ya está totalmente destrozado y hundido. Son fotos de una gran belleza, que merecen por sí solas ya la lectura del libro. Y luego cabe también esta idea, digamos, la lectura final, metafórica, ¿no? Que es, bueno, el relato de un fracaso que paradójicamente ha pasado a la historia como ejemplo de la capacidad del hombre, y de uno en particular, del líder, de Shackleton, para superar las adversidades, para sobreponerse a la naturaleza hostil y, en último término, también a un destino que funesto, ¿no? De manera que un libro muy atractivo, muy interesante, y que además despierta el interés por la aventura, ¿no? No por el naufragio en particular, pero sí por la aventura. Muy bien. La segunda referencia de esta tarde marinera, ya apareció en todos los libros, un libro hace muchísimo tiempo, hace muchos años, hace 15 años. Cuento primero los hechos que desencadenan luego los respectivos libros que sobre él hablan, ¿no? La noche del 3 al 4 de junio de 1629, el Batavia, que era un barco muy modernísimo, gigantesco, el equivalente en la época al Titanic actual al que antes te referías, ¿no? Pertenecía a Ujú, las BOC. La BOC era la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. El barco estaba fletado meses antes de ese junio de 1629 en Ámsterdam para incorporarse al negocio muy próspero de importación de especias en la época, desde lo que entonces se llamaba la Insulindia, que vendría siendo lo que es hoy Indonesia, en particular la actual isla de Java. ujú. De esa noche, del 3 al 4 de junio, el barco zozobró al chocar contra un arrecife en los Houtman Abrolhos, un grupo de islotes coralinos escondidos, agazapados casi, a 80 kilómetros mar adentro de la costa australiana. Eh, la casi totalidad de los 322 pasajeros, entre ellos había mujeres, niños también, sobrevivió al naufragio. Y se crearon como 3 grupos. De entre ellos, la mayor parte se refugió en una de las islas, una superficie de coral muy despojada, muy sin agua ni vegetación, del archipiélago cercano. Otro grupo, sobre todo compuesto por soldados y marineros, permaneció en los restos del barco, encallados, entregándose a una suerte de orgía de alcohol y vino. Y un tercer contingente, entre ellos el comendador Pelsaert, que era el representante de la compañía eh, naviera, el patrón Jacobs, y unas decenas de oficiales y miembros de la élite de la tripulación, intentó llegar a Java en un pequeño bote, un pequeño velero, para buscar ayuda, ¿no? Los más de 200 supervivientes que quedaron en tierra, entre ellos este personaje terrible que ahora conoceremos, que es Cornelis, bueno, asistieron aterrorizados, impotentes, a la tiranía a las que los sometió este Hieronymus Cornelis,
un antiguo boticario arruinado y perseguido por la justicia, que arropado por un número considerable de indeseables, muy primitivos, brutales miembros de la soldadesca y de la marinería, que ya antes del naufragio habían intentado algún intento de motín, instauraron, él y su corte, en aquellos reducidos e inhóspitos islotes, un régimen de terror y violencia inimaginables, que en 3 meses, el tiempo que tardó en llegar desde Java el navío de rescate, acabó con 2/3 de esa población, infortunada, víctimas de una política, y utilizo el término adrede, como luego explicaré, programada, metódica, de torturas, de violaciones, de asesinatos despiadados, de los que no escaparon, como puedes imaginar, ni mujeres ni niños, ¿no? Estos hechos, conocidos, espeluznantes, ¿no? Han sido recreados como mínimo en 2 obras, la primera genial, la segunda muy interesante, pero la primera genial. La primera es un librito, Los náufragos del Batavia, anatomía de una masacre. Es muy breve, apenas 88 páginas, y como digo, magistral ensayo, aunque no sé si es un ensayo, ya como siempre estamos con la cosa difusa de las fronteras, ¿no? De Simon Leys, presentado en 2011 por la editorial Acantilado, en traducción de José Ramón Monreal. Simon Leys, Simon Leys, no sé si es la pronunciación adecuada, es un escritor de origen belga que murió en 2014, interesado desde muy joven por las culturas orientales, estudió lengua y literatura y arte de China, viajó y se instaló desde muy joven en Asia, vivió en Taiwán, en Singapur, en Hong Kong y en la misma China, traductor, crítico. Quiero recomendar también a nuestros oyentes, antes de meternos en el Batavia, otros 2 libros de él. Anticipo que de estos 2 libros, que son libros de fragmentos muy interesantes, yo hice en Buscando Leones en las Nubes varios programas hace años también. La felicidad de los pececillos, Sí. también en Acantilado, una colección de artículos espléndida, todos llenos de erudición, pero no erudición árida, sino Qué bonito libro, Alberto. Qué y sí, bonito. Acantilado, Acantilado es una editorial magnífica, no Mm. solamente por el cuidado de las portadas y de la edición preciosa, sino también por la Los selección adecuada contenidos. de traductores, de los autores, ¿no? Muy recomendable, erudición, como digo, sabrosa, nada disuasoria. Y luego este que está editado en Salamanca, Ideas ajenas, con un subtítulo, recopiladas idiosincráticamente por Simon Leys para el divertimento de los lectores ociosos, ¿no? Aquí hay una infinidad de citas de poetas, son muy cortas, de Ujú. novelistas, de filósofos, de pensadores, y como digo, bueno, un formato muy propicio para mi otro programa de Buscando Leones en las Nubes, en donde han aparecido muchas de esas citas, ¿no? Pero bueno, de lo que quiero hablar hoy es del Batavia, los náufragos del Batavia, ¿no? Es una miniatura preciosa, una joya de concisión, de sobriedad, redonda, elegante, si podemos utilizar estos términos para hablar de una barbarie como la que se nos cuenta, ¿no? Se nos cuenta esa historia sobrecogedora del horror, partiendo de, primero, las circunstancias en las que se desenvolvía la navegación de la época, que son muy ilustrativas para entender por qué se producían estos naufragios, las condiciones terribles del viaje, la personalidad de los protagonistas, de los que luego van a ser principales protagonistas, la brutalidad del naufragio en sí, y luego, sobre todo, claro, la dictadura impuesta por este monstruoso, pero también muy lúcido, Cornelis, un personaje que hoy le llamaríamos sin duda siniestro psicópata, ¿no? Que asesina, y se nos dice literalmente en el libro, sin motivo y por puro entretenimiento. Y también está en el libro, aparte de todos estos frentes, el desenlace, que no voy a contar, el proceso, la condena, la ejecución, conforme a la ley holandesa, no voy a contar los detalles, ¿no? Ujú. Del diabólico instigador y su cohorte de cómplices, ¿no? Siendo muy interesante la historia real, que, insisto, es muy interesante, sobre en muchas vertientes, ¿no? Aparte del espanto y más allá de la crueldad, por sí sola despertaría el interés de cualquiera que este mundo de la navegación le pueda interesar. Lo que a mí me parece muy atractivo de la genial obrita de Leys es, bueno, la lucidez, la capacidad de penetrar en las más siniestras honduras del alma humana, ¿no? Esa maestría para ser capaz de interpretar los hechos terroríficos, espantosos realmente, pero desde una perspectiva extrapolable a nuestro mundo. Realmente el libro es muy actual. Podríamos decir que admite una lectura
plenamente contemporánea, ¿no? Entonces, claro, cuando apareció en España el libro, hubo reseñas de bueno, muchos escritores y críticos fascinados por el libro en sí y que desconocían los hechos. Uno de ellos era Félix de Azúa, ¿no? Bueno, lo ponen en contacto este libro, aparte que hay menciones expresas, ¿no? Hay menciones, voy a empezar primero con el propio Leys. Leys menciona expresamente el fenómeno de los campos de exterminio nazis en la Segunda Guerra Mundial. Hay una mención, es el comportamiento de Cornelis, esa gratuidad monstruosa, esa capacidad demoníaca para manipular psicológicamente a sus subordinados. Por otro lado, en paralelo, la pasividad, el silencio de los cómplices. Esto es, bueno, el funcionamiento de la maquinaria del Tercer Reich, de la que tanto hemos hablado aquí, ¿no? Cita Leys que los verdugos de Auschwitz, cuando las víctimas que se encaminaban a las cámaras de gas les preguntaban el por qué, decían, para esto no hay un porqué, ¿no? Y esto lo subraya Leys para conectarlo con la experiencia de este naufragio, ¿no? Esa ausencia de empatía criminal realmente la ven los intérpretes, los críticos, Azúa, como digo, la ven en hechos del presente, ¿no? La frialdad del Estado Islámico, del Daesh, degollando ante la cámara a rehenes, el que lanza un avión por retrotraernos al mundo a O las lo de guerras civiles. Gaza, que lo tenemos mucho más reciente Claro, y que sigue ahí, ¿no? claro, en ejemplos actuales que no estaban en la época cuando se publicó el libro en España, las Sí. masacres indiscriminadas de Gaza, los ataques en Ucrania, los drones que matan indiscriminadamente, ¿no? Félix Azúa habla de la ignominiosa, lo dice así, felicidad de Juana Chaos, el terrorista de ETA, cuando celebra con champán y con ostras un nuevo asesinato perpetrado por los infames correligionarios del terrorista, ¿no? Bueno, entonces hay una lectura muy contemporánea y esa es la lucidez del propio autor para ser capaz de extrapolar los hechos o de dar una dimensión, como digo, muy actual, ¿no? Ujú. Lo que dice también Leys es que, bueno, estuvo muchos años, eso es interesante, es curioso, estuvo muchos años interesado por este asunto, intentando escribir el libro. Eh, Preocupado además porque dice, de tiempo en tiempo me enteraba de que acababa de aparecer un nuevo libro sobre mi asunto. Me entraba un sudor frío y corría por él temblando, ¿no? Y entonces acaba diciendo, bueno, no es tal, era una falsa alarma, eran libros de una cuestión parcial, pero lo que yo estaba escribiendo no me lo afectaba. Pero dice, finalmente llegó Mike Dash con el naufragio del Batavia y a partir de ahí dice, las cosas ya no pudieron ser la misma. Yo no pude escribir el mismo libro porque Mike Dash lo había escrito todo lo que hay que saber sobre el asunto. Y por lo tanto, yo me dejé llevar por esta referencia del libro de Simon Leys y me fui a buscar el libro de Mike Dash, que está publicado en España en Lumen en el año 2003, Ujú. en traducción de Nuria Salinas, La tragedia del Batavia, con un subtítulo también, El motín más cruel de la historia. El problema es que el libro está descatalogado e imposible de encontrar. Yo lo conseguí en una biblioteca, lo leí, no lo tengo, no lo puedo mostrar porque no lo tengo, Sí. pero es un libro excelente. No entra el otros 88 páginas de Leys, son magistrales. Es una digamos, la síntesis espléndida de lo que hay que contar. En cambio, esta es otra historia. Esta es otra historia en sentido literal. Aquí este es el libro, podríamos decir, de un historiador. Son 450 páginas apasionantes, de las cuales 140 son de notas. Hay un centenar y medio de referencias bibliográficas, por tanto ya es un libro, diríamos, académico, exhaustivo, de indagación científica, en donde cuenta la verdad de los hechos, literal, esta es la idea que transcribe, la verdad de los hechos ocurridos. Un trabajo de investigación histórica que se lee con el alma en vilo realmente. A pesar de conocer los hechos, el lector está sobrecogido por la potencia real de unos hechos que sabe que sucedieron. Entonces, bueno, nos cuentan las fuentes. De entrada, hay muchas fuentes. Hay actas del proceso, hay minutas de los interrogatorios, hay las deposiciones de los testigos, están los informes internos de la compañía holandesa de navegación, están memorias redactadas por dos de los principales supervivientes de la tragedia y además al poco tiempo de haberse producido, por tanto más fidedignas, el comendador Pelsaert, uno de ellos, por tanto muy significativos, son todos documentos que figuran desde el siglo XVII, convenientemente conservados en archivos y registros holandeses, y luego además aderezado todo ello, todas estas fuentes, con un descubrimiento relativamente reciente, en 1963 se descubrieron los restos del naufragio,
Y a partir de ahí, con una tecnología más interesante, ¿no? Más desarrollada, más potente, pues hay muchísimas investigaciones. Además, es fascinante. A mí me pareció realmente entusiasmante, porque ahí, claro, se concita la presencia de expertos de muchas disciplinas diferentes, ¿no? Hay expertos de psicología forense, de geografía, de arqueología, de historia, de filosofía, de religión, de derecho, ¿no? Entonces, bueno, hay además infinidad de libros, de artículos. Consultó el autor incontables monografías, que aunque pueda imaginarse, no deja de sorprender sobre los elementos, los aspectos, las cuestiones más inimaginables del asunto, ¿no? Dash consultó libros sobre armamento y enseres de la época, sobre nutrición, sobre análisis genético, sobre navegación y comercio, sobre costumbres, sobre genealogía, sobre animales y plantas, para conformar un fresco inigualable, inmejorable de lo que ocurrió realmente y cómo ocurrió y por qué ocurrió, ¿no? Es un ensayo documental amplio, nada árido, espléndido. Es también un testimonio histórico formidable, un relato absorbente, hipnótico, emotivo, inolvidable y que se lee, como digo, con el encantamiento de una novela. Fíjate hasta qué punto es repetido reiteradamente, ¿no? Fascinante, ¿no? Ves que lo que produce es encantamiento, la lectura de esto, ¿no? La profundidad del análisis, ¿no? En el libro se hace una mención a un cráneo que aparece, ¿no? En esos descubrimientos del año 63, ¿no? Y el autor, en ese afán de minuciosidad, de detalle, de escrúpulo, ¿no? Formidables, ¿no? Lleva a consultar, es un cráneo que presumiblemente es una de las víctimas de Cornelis, ¿no? Aparece entre los esqueletos encontrados en el archipiélago, como digo, en el año 63, ¿no? Entonces, el autor consulta expertos y empieza a leer publicaciones sobre anatomía y da cuenta de ello, sobre violencia criminal, sobre medicina judicial, con el fin de ver si las lesiones que aparecen en el cráneo encajan, pueden corresponderse con la visión de los hechos que describe las memorias de Pelsaert, ¿no? del capitán, ¿no? Llega incluso cotejando unos datos y otros, archivos y registros, llega para el pasmo del lector hasta poner sobre la mesa el nombre, 400 años después, el nombre del que podría haber sido el propietario de ese cráneo, digamos, ¿no? De manera que, bueno, eso da cuenta, es un ejemplo menor, pero da cuenta del grado de profundidad, del grado de interés, del grado de rigor con el que se toma su trabajo, este autor. Recomiendo que a los oyentes que busquen en bibliotecas, porque en las bibliotecas obviamente está, en las bibliotecas públicas, y por lo tanto es un libro extraordinariamente interesante. Mi lógica particular, estoy muy satisfecho de ella, me ha gustado, recomiendo la misma. Yo leí primero el libro pequeñito de Simon Leys, me resultó muy atractivo y a partir de ahí quise indagar con más profundidad. Muy bien. La última propuesta de hoy es la más reciente también. Es otro naufragio, otra portada preciosa. Sí. Eh, eh, los náufragos del Weiger, 400 páginas, también de las cuales 100 son notas, son bibliografía. Hay un listado inabarcable de fuentes bibliográficas. Hay también hay referencias al final, a ver si las encuentro, de una veintena de fotografías que ilustran, fotografías de cuadros, de paisajes, de documentos, que ilustran, que ilustran el libro, de manuscritos. Es muy bonito Muy también bonito, el sí. libro. Editado por Penguin Random House, en febrero del 25, hace unos meses. Traducción de Luis Murillo Fort, traductor reconocido, Ujú. que aparecerá todavía en estos dos programas que a partir de hoy nos quedan, aparecerá todavía una vez más en uno de los dos. Esto traduce para muchas editoriales, pero Penguin lo tiene como, digamos, un traductor de referencia. Ujú. El subtítulo del libro es también muy significativo: Historia de un naufragio, un motín y un asesinato. El autor es David Grant, que ya apareció aquí en todos los libros, un libro no hace mucho tiempo, ¿no? Traje aquí de él Los asesinos de la luna, Ujú. aquel libro, aquel reportaje, también ensayo divulgativo, crónica periodística Ujú. sobre los Osage, esta tribu indígena norteamericana, que, bueno, se encontraron en su tierra cuando habían sido desposeídos de sus tierras, digamos, genuinas, ¿no? Y reducidos a un terreno pedregoso, perdido, encontraron petróleo, como recuerdas, y a partir de ahí se produjo una serie Sí. de incidentes que Que conllevó también el se llevó al asesinato. cine, por cierto, por Le llevó el Martin cine Scorsese. Yo la Scorsese, película hace no exactamente. demasiado tiempo. Ujú.
Sí, sí, hace nada. Killers of the Flowers Moon Mm, de Scorsese con Leonardo DiCaprio y Robert De mm, Niro y Lily Gladstone, que estuvo nominada al Oscar aquel año, ¿no? Este libro es como otros de David Grant que yo no he leído. En Random House está este que comento, el de hoy, el de Los Asesinos de la Luna y también Z, la ciudad perdida y El viejo y la pistola. Yo no los he leído. Al menos los dos que sí he leído confluyen en una serie de rasgos coincidentes, ¿no? El rigor documental, con un acceso escrupuloso a fuentes muy diversas, archivos históricos, informes judiciales, luego entraremos en la historia concreta de este libro, diarios personales, entrevistas directas en la medida en que sea factible, claro. Por otro lado, periodismo de investigación, estamos ante un periodista, ¿no? Son crónicas mm, periodísticas, digamos, extendidas, pero podría ser perfectamente un reportaje, si se acortan, un reportaje para un dominical de un periódico, ¿no? mm, Soberbio uso en ambas de la tensión narrativa mm, y entre esa capacidad eh, para escribir, digamos, con fluidez y también la estructura novelesca, con un planteamiento, nudo, desenlace y el ritmo que va dosificando también con genialidad, yo diría, talento cercano a la genialidad, pues claro, no sorprende primero que los lectores caigamos entusiasmados ante ellos y luego que sean llevados al cine, ¿no? Porque claro, la propia historia, la atracción de la historia, el modo en el que se cuentan, mm, están pidiendo una, no sé si los escribe con esa intención, pero están pidiendo su traslación al cine. Aquí yo leyendo ese libro, dices, aquí tiene que haber una película dentro de nada. mm, También otro punto coincidente en los dos que yo he leído es que se pone el acento, el foco, sobre personajes que siempre tienen una cierta ambigüedad moral. Están mm, dibujados, por tanto, con matices. No son, ¿sabes?, Playmobiles que se colocan allí en el medio de la acción como si fueran monigotes, ¿no? No hay idealizaciones tampoco, no hay un caer en el héroe sin puntos oscuros, ni tampoco una desmitificación maniquea, ¿no? Luego la alternancia de voces, de puntos de vista, voces narrativas diferentes, que da a los libros un cierto... Es verdad que hay una figura principal, ¿no? Pero le da una cierta dimensión coral. Y eso también es interesante porque nos amplía lo que estamos viendo, ¿no? Lo hace más rico para el lector. Comprende la realidad que se nos está describiendo de una manera más rica, ¿no? Luego, algo muy atractivo, ¿no? Muy valioso desde mi punto de vista, que es la sensibilidad histórica y humana, ¿no? Porque hay algo que es muy contemporáneo y probablemente en la época no cabría, ¿no? Ahora hablaremos de qué época, ¿no? Pero que es valioso, como digo, ¿no? Que es la preocupación por la justicia, por la ética, por la memoria. Entonces, bueno, esos libros son también, digamos, un documento que pretenden arrojar luz sobre episodios siendo benévolos, controvertidos de nuestra historia y que a la vez, por lo tanto, permiten arrojar luz sobre cómo somos, cómo actuamos y, como decíamos hace un rato, a propósito de otro de los que hoy traía, extrapolables en cierto modo sus enseñanzas para interpretar mejor ciertos acontecimientos de la realidad actual. Entonces, bueno, vamos con la historia. En septiembre de 1740, con el Imperio Británico movilizándose para la guerra contra su rival imperial, España, el Weiger, eh, descrito como un navío barrigón y difícil de gobernar, un engendro de 70 metros de eslora, con unos 250 hombres a bordo, entre oficiales y tripulación, zarpó de Portsmouth como parte de una escuadra de 7 barcos, que se nos van a describir con detalle, ahora hablaremos de exactamente cuál es la estructura, con una misión secreta. Esa escuadra con una misión secreta. Capturar un galeón español que se conocía, que volvería de las Indias, en ese caso ya de América, claro, lleno de mm, tesoros, cargado con plata virgen, cientos de millares de monedas de plata. Literalmente, nos dice Gran, el mejor botín de todos los mares, y a continuación, una vez esquilmado el galeón, atacar algunos de los puertos bajo dominio español en las costas del Pacífico de Perú, de Panamá y de México. Descienden y cerca del Cabo de Hornos, el terrorífico Cabo de Hornos, la flota es víctima de un huracán. Se desperdigan los barcos, alguno parece que desaparece. Mm, El mundo entero de la época da por hecho que en concreto el Weiger, que es el protagonista del libro, se había hundido con todos sus ocupantes. Sin embargo,
283 días, y todo esto pasa en las primeras páginas. No estoy Ujú. haciendo spoiler. Sobre todo, además, insisto, en los libros de, bueno, que tienen No, un no, correlato histórico, no tiene mucho lo sentido, ¿no? importante es leerlos. Claro, es lo que yo Tiene siempre he dicho, muchísima documentación, enriquece muchísimo. claro, es lo que yo decía de aquella película sobre Colón, ¿no? No, te voy a hacer un spoiler, Colón llega a América. Bueno, ya, eso lo sabe todo el Ya, mundo. Lo claro. interesante es otra cosa, ¿no? Bueno, entonces 280, pero en cualquier caso este dato lo sabemos desde el principio, ¿no? 283 días después de haber sido avistado por última vez, esos hombres, algunos hombres, reaparecen milagrosamente en Brasil. Entonces, en las primeras palabras del prólogo aparece, lo coloco en el blog, aquí no lo puedo leer porque es bastante amplio, Ujú. una descripción de la llegada fantasmagórica, espectral, en una barca de algunos de esos hombres a las costas brasileñas y declaran, ante el asombro, la perplejidad y también el entusiasmo de los que los reciben, que son náufragos del Weiger, ¿no? Cuando los recuperan, se recuperan ellos, están en condiciones de mantener un relato coherente, confiesan haber naufragado en una isla desolada cercana a la Patagonia. La mayoría de los oficiales y tripulantes han fallecido. 81 de ellos habían logrado hacerse a la mar, de los supervivientes, habían logrado hacerse a la mar en una embarcación que improvisaron con restos del barco naufragado, en un espacio exiguo que no estaba pensado ni para la mitad de esas personas, soportando temporales, soportando terremotos, olas enormes, tormentas de hielo, condiciones climatológicas extremas, contemplando la muerte de más de 50 de los marinos que se habían embarcado inicialmente. Recorren casi 3.000 millas marinas para 3 meses y medio más tarde de dejar la isla esa donde habían encontrado refugio. Y un año después de su salida de Portsmouth llegan a Brasil. Ese desenlace feliz, sin embargo, muy pronto se ve enturbiado por otro suceso imprevisto, que también conocemos en las primeras páginas del libro. 6 meses después de la llegada de este bote, otra barca toca tierra, pero en este caso en la costa sudoccidental de Chile. Una embarcación todavía más pequeña, una especie de canoa impulsada por una vela hecha jirones. Tres hombres, en este caso, solo tres, en un estado todavía más deplorable que los habían precedido en Brasil, rodeados, aparte de desnudos, macilentos, rodeados por se nos dice, infinidad de insectos que se cebaban en lo poco que les quedaba de carne. Declaran también ser supervivientes de la expedición imperial británica y una vez restablecidos y de vuelta a Inglaterra, confiesan que los compañeros que habían llegado a Brasil poco antes no solo no eran héroes, sino que se trataba de unos amotinados que se habían rebelado contra la autoridad al mando de la misión en el caos resultante de la convivencia en aquella precaria isla patagona, ¿no? Los relatos de las dos bandos, digamos, son bandos realmente, como luego veremos, son totalmente contradictorios, son de difícil verosimilitud cada uno de ellos, y bueno, lo que sí se deduce de cada uno de ellos es que en aquellos días de naufragio, en aquel inhóspito extremo del mundo, oficiales, tripulantes del Weiger, nos dice David Grant, esos presuntos apóstoles de la Ilustración, cayeron en un estado de depravación digno de Jobes. Hubo facciones encontradas, saqueos, deserciones, asesinatos. Algunos de los hombres sucumbieron al canibalismo. Como puede imaginarse, sobre todo teniendo en cuenta la legalidad británica, tan rigurosa, tan respetuosa con los formalismos, las figuras fundamentales de ambos grupos, junto con sus aliados, fueron convocadas por el almirantazgo para someterse a un consejo de guerra, y ello pese a que por razones geopolíticas a los británicos, geopolíticas de la época, no les interesaba para nada que esto saliera a la luz. Es decir, que una misión secreta británica dispuesta para acabar con un galeón español, primero, que existiera esa misión; segundo, que hubiera naufragado; y tercero, que sus miembros, representantes del Imperio Británico, se hubieran sumido en un frenesí de brutalidad y de inhumanidad en aquel islote, no interesaba. Pero pese a todo, se hizo el juicio, y David Grant nos cuenta, con una meticulosidad nada prolija en el sentido de dilatada, sino muy completa, muy esmerada, muy arrebatadora, hasta el mínimo pormenor de esta aventura.
dando cuenta de un episodio oscuro, muy, muy controvertido, muy sobrecogedor, en algunas ocasiones pavoroso, de la historia, a través de un relato que es excitante, que es adictivo y que estructura en 5 partes unidas por un claro hilo cronológico. La primera de ellas, voy a glosar muy brevemente cada una de ellas para que se haga la idea, es todo el proceso. El Ujú, antes, el durante, los varios durantes y el después. El antes es el mundo de Madera. En el mundo de Madera nos cuenta el escenario geopolítico internacional que propicia esa expedición. Nos cuenta también el mundo de esas embarcaciones en un proyecto como el que encarnaba este buque y sus acompañantes, ¿no? Nos presenta a la tripulación, a los personajes fundamentales, en particular el comodoro Anson, que es el elegido por el almirantazgo para dirigir toda la escuadra, David Chip, es el teniente del Centurion, que es el primero el más importante de los barcos, el capitán del Wager, Kid, que luego lo sustituiría a otro. Y sobre todo, bueno, hay muchos personajes importantes. Los más importantes son John Bulkeley, un artillero del Wager, que va a tener un peso fundamental, decisivo en la historia, y en particular un chiquito, el guardiamarinas muy joven, 17 años, 16 años al comienzo de la aventura, John Byron, sería el abuelo de Lord Byron, el poeta cuyos versos, algunos referidos a la experiencia vivida por su abuelo, introduce David Grant en el texto, aludiendo claramente, haciendo un trabajo de paralelismo muy obvio por otro lado, pues que hay que conocer muy bien los hechos y hay que conocer muy bien la obra de Lord Byron para ser capaz de establecer esas conexiones, un paralelismo entre algunos versos del poeta y las circunstancias que probablemente su abuelo le ujú. narró. En ese primer capítulo están los pormenores de la vida a bordo y entonces en ese sentido es también muy atractivo, ¿no? Es muy sugerente el conocimiento hasta el mínimo detalle de, por ejemplo, las maderas necesarias para la construcción de un barco de aquella época. Para construir un solo buque de guerra de grandes dimensiones podían ser necesarios hasta 4.000 árboles. Dicho de otro modo, talar 40 hectáreas de bosque. Detalles de ese estilo. Hasta ahí desciende la minuciosidad del autor, ¿no? Las dificultades para completar las tripulaciones. Y se nos cuenta cómo hacían las autoridades para secuestrar realmente a algunos posibles marineros que se incorporaban, cómo se paseaban por los puertos y al primero que estaba borracho y cogía desprevenido se encontraba embarcado a las primeras de cambio en aventuras en donde el porcentaje de muertos, de gente que no llegaba hasta el final, eran extraordinarios, ¿no? Luego, la dimensión más personal, conocemos las ilusiones, conocemos las esperanzas de los participantes. Es verdad que hay diarios de algunos de ellos, hay registros, sobre todo de este Bulkeley al que me refería antes, que va a ser sustancial. Hay muchos diarios que permiten incluso penetrar en el alma, en la psicología, ¿no?, de los protagonistas, ¿no? También conocemos los rituales de la cotidianidad a bordo, ¿no? De manera que todo, las operaciones marineras, el izado y el arriado de las velas, los rumbos, la adecuación a los vientos, los cálculos de las derivas, luego también las actuaciones frente a los combates, son buques de guerra, ¿no? Cómo se preparan los combates, cómo estos resisten o se enfrentan a las posibles tempestades, que son muchas también. Luego los formalismos en un mundo, el del ejército, la armada, y en particular británico, ¿no?, con un respeto a la jerarquía, la organización de los navíos. Luego también algo menor, que no podemos ni imaginar, pero que a través del libro sí, ¿no?, conocemos las diversiones, los juegos a bordo. En un mundo, claro, obviamente masculino, ¿no? Los cánticos, las bromas, los juegos, la música. Luego el régimen punitivo, pavoroso. Te puedes imaginar 200 hombres, Claro. meses, en unas condiciones muy pobres, muy duras, ¿no? Disputas constantes, riñas, embriaguez, robos, insubordinaciones, motines, que acaban muchas veces con los culpables tirados por la borda, ¿no? Luego los estratos sociales, hay un análisis riguroso a partir de archivos de dónde procedían los diferentes marineros, las diferentes profesiones, las diferentes edades. Se nos cuenta que hay niños, que hay gente de 80 y tantos años, que hay varios casados y con hijos, ¿no? Luego también la condición moral de los navegantes. Y esto es muy interesante, dice David Grant. Algunos hombres buenos y algunos malos. Entre los últimos había salteadores, cacos, rateros, libertinos, adúlteros, tahúres, nivelistas, buscavidas, impostores, chulos, parásitos, rufianes, farsantes, petimetres venidos a menos,
en definitiva, una fauna ideal para incorporarse a una aventura de este estilo. Luego las condiciones de los navíos, sucios, desordenados, que no podemos imaginar. Vemos las Bueno, y películas. también a Inglaterra ejerciendo la piratería, ¿no? Como también siempre se nos ha contado, es histórico, ¿no? Claro, Inglaterra, son hechos históricos, pero que fíjate, vemos en las que han películas, sido ¿no? los mayores piratas de la historia. Claro, ¿no? Pero lo que vemos, lo que en nuestra imaginación, en nuestro inconsciente está, son aquellos barcos rutilantes, ¿no? Con las cubiertas brillantes, ¿no? Con el sol reflejándose en las... Pero claro, hay suciedad, chinches, cucarachas, pulgas, olores abominables, nos dicen. Las condiciones de los marineros, las ropas, raídas al poco tiempo, los cabellos enmarañados, apelmazados por el agua, por la sal, el calzado precario, ¿no? La suciedad, la alimentación muy deficiente, se nos cuenta con todo detalle, las raciones. Luego los fallecimientos constantes, las repercusiones materiales y psicológicas de ese encierro, ¿no? Esa es la primera etapa, el primer gran eje del libro, que termina en la isla de Santa Catalina, una isla brasileña, a 1000 kilómetros al sur de Río de Janeiro, lejos todavía del Cabo de Hornos, del cruce, del paso del Atlántico al Pacífico, pero ya ahí, por ejemplo, ya en esa isla, que es un cierto reposo, mueren 80 marineros como consecuencia de lo que han padecido antes, ¿no? Ujú. A partir de ahí, el segundo capítulo se llama La Tempestad. Y en La Tempestad nos traslada al Cabo de Hornos y conocemos en qué consiste la singularidad pavorosa de esa zona geográfica, de un embudo conocido como el Paso Drake, ¿no? Las corrientes no son solo las de mayor recorrido de todo el globo terráqueo, sino también las de mayor potencia, ya que transportan más de 110 millones de metros cúbicos de agua por segundo, más de 600 veces el caudal del río Amazonas. Se nos cuenta el terrorífico paso de las naves por aquel universo, simultáneamente aterrador, pero fascinante, ¿no? Se nos cuenta, por ejemplo, cómo muchos de los navíos de la época preferían quedarse arriba, en Panamá, y atravesar todas las mercancías a mano, digamos, a pie, y Ujú. cargándolas los propios marineros de un extremo a otro, de un océano a otro, antes que atravesar el Cabo de Hornos, ¿no? Entonces, bueno, también las condiciones de la navegación, la ignorancia que tenían los expedicionarios, dada la precariedad de los descubrimientos científicos de la época, para saber cuál era su ubicación real. Se movían a ciegas, eso es lo que se llamaba la navegación a estima, y hay páginas muy interesantes acerca de cómo Ujú. funcionaba. En definitiva, era realmente casi intuición, casi una lotería, casi un azar, ¿no? Entonces, bueno, las condiciones de ese avanzar entre las aguas, las olas gigantescas, las sombras amenazantes de las rocas solitarias de las tierras del fuego, es un relato de aventuras muy duro, el agua convertida en polvo líquido que los empapa todo el día cuando no los lanza por la borda, luego las actitudes morales, ¿no? La cobardía de algunos marineros, el coraje, de otros, el sufrimiento, el delirio, las alucinaciones constantes, el escorbuto, convirtiendo la nave en una nave de los locos, en una nave espectral, ¿no? Finalmente choca el 17 de mayo del 41, de 1741, choca con las rocas, se desencuaderna, los sobrevivientes se dividen en dos grupos, en dos bandos, como anticipaba antes, unos rescatan la mayor cantidad posible de enseres y, lo que es muy interesante, de documentos, porque todos tenían miedo de que si sobrevivían hubiera que dar una versión de qué es lo que ha ocurrido, si obedecía a una decisión incorrecta de las autoridades, si había habido algún conato de motín, y por tanto estaban todos los diarios, todos los cuadernos de bitácora, todos los diarios, los desembarcan, unos por un lado, y por otro lado, digamos, los más desesperanzados, sabedores de una muerte segura, se quedan, como en lo que contábamos hace un rato del otro libro, se quedan en los restos del barco, en una orgía de alcohol, de destrucción, allí encerrados. Ujú. Las peripecias a partir de ese momento se cuentan en la tercera gran sección de la obra, que se llama Náufragos, ¿no? Entonces ahí tenemos esa parte nuclear, tenemos la descripción de la experiencia de inhumanidad, de salvajismo, de barbarie, de crueldad, mm, objetivas, unido a las condiciones meteorológicas, la soledad, y luego subjetivas, la falta de expectativas, los rencores, los odios, los resentimientos y el estado general de enajenación que en ocasiones roza, por no decir que se adentra del todo en la animalidad, ¿no? Entonces ahí saltan por los aires todos los valores morales, el principio de autoridad, el respeto a la ley, y provocando las rebeliones, los motines, la desobediencia, bueno,
se salta todas las normas más básicas de civilidad, ¿no? Ahí se crean esos dos grupos con dos estrategias totalmente distintas. Unos creen que lo mejor es, bueno, por cierto, es muy interesante que todos, eso es 1741, todos habían leído Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es de 1719 y por lo Mm. tanto la experiencia real de la inspiración de Robinson Crusoe y la experiencia novelesca que ya era conocida y divulgada, pues bueno, influye en las actitudes de los diferentes grupos, ¿no? Hay algunos que, bueno, sobre todo las autoridades, ahí está Byron, el chico Byron, las autoridades, los que están a cargo de los barcos, pretenden mantener la estructura jerárquica, organizada, el orden, intentan construir, siguiendo a Crusoe también, ¿no? Una suerte de pequeña civilización, una pequeña aldea con calles, etcétera, pero lo que acaba prevaleciendo es, en definitiva, la idea de anomia, realmente de carencia absoluta de normas, de animalidad, en definitiva. Los dos tienen estrategias diferentes, y aquí está el núcleo argumental sustancial de la novela. Unos pretenden volver, ya que han pasado el Cabo de Hornos, porque el naufragio se produce poco después de pasar el Cabo de Hornos, subir hacia el norte e intentar encontrar refugio en la costa suroccidental de Chile, y otros por el contrario dicen, no, eso no va a ser practicable, volvamos por el Cabo de Hornos, ya lo conocemos, ya hemos hecho el viaje de ida, hagamos el viaje de vuelta y volvamos a través de la costa para llegar a Brasil, a un sitio civilizado. El problema es que estas dos tesis son contrapuestas. Y una de ellas, las de volver a través de Chile, la sostiene la autoridad. Sostener la otra obliga a un motín ya enfrentado, abierto y con todas las letras en definitiva. Bueno, lo que ocurre en esta parte del naufragio es que se nos cuenta cómo evolucionan cada una de los dos bandos, el bando oficial, con el capitán al frente, con Byron entre ellos, acabarán llegando esos tres que llegan a las costas de Chile, tres personas solamente, y el otro son los treinta y tantos que llegan a la costa de Brasil. Luego la última parte del capítulo, el cuarto capítulo, perdón, es el recorrido de las barcazas para llegar a tierra firme, digamos. No tengo ya tiempo, pero bueno, hay las condiciones climatológicas, de navegación, las embarcaciones terribles, las muertes constantes, el hambre, la sed, los delirios, los rencores, los roces. Y luego el último capítulo es el a posteriori. Ya han llegado, se han recuperado, han contado sus versiones y se inicia todo el procedimiento judicial. Entonces, bueno, lo que se nos cuenta son lo que ocurre en los días, en los meses, en los años incluso, posteriores al retorno de los sobrevivientes, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la recepción festiva a todos ellos, pero luego inmediatamente las dudas, porque entre ellos mismos, al saber que hay otra versión de los hechos, la voluntad de los protagonistas de contar y de hacer prevalecer sus versiones, el interés, ya interesante también para nosotros, de la prensa, de los medios de la época, morboso, para, bueno, entonces Y no sé entrevistan a si ya unos a las otros. compañías de seguros, Alberto, no sé si ya Claro, las también. compañías de seguros también. Claro, bueno, y entonces, bueno, tenemos todas las circunstancias del juicio, todos los formalismos procesales, las tesis discordantes de unos y otros, y por último la sentencia final, que no voy a contarla, lógicamente, No, y que dejamos eso al no lo que está, cuentes. claro, no, no lo voy a contar, el que esté interesado por el libro, que entre hasta el final. El libro le interesa al margen de la sentencia Yo final. creo que tiene que ser Bueno, un libro excelente, tiene que ser muy, muy, muy excelente, atractivo, sí, muy, sí. muy interesante, desde luego. No tenemos tiempo para el fragmento, pero sí para que nos recomiendes una canción. Sí, bueno, pues nada, el fragmento quedará en el blog, como otros que incorporo, es algo de este libro, de los náufragos del Veiga. Y luego una canción, hay muchas, claro, pero Orinoco Flow es un pequeño gran clásico de la siempre evanescente Enya, Sí. publicado en el año 88, y que habla de esto, ¿no? Bueno, de seguir navegando. Sail away, es el estribillo, sigue, sigue. Bueno, de nuevo, muy propicia desde mi punto de vista para ilustrar unos libros que tienen en el fondo al mar y a su atracción, para bien o para mal, como Mm. protagonistas. Pues muy buena elección también. Nos vamos a quedar disfrutando de esa música. Nos despedimos hasta la semana que viene, pero sí, no me resisto a comentarte que he estado mucho tiempo pensando durante esta conversación o durante esta presentación que has hecho de una miniserie que no sé si has visto, La sangre helada, y que ¿No? también va precisamente del mar, de una compañía también inglesa en el año 1859 y que se van a cazar ballenas. Y la verdad es que también es una maravilla de serie. Si tienen ocasión de verla, pues yo también la quiero recomendar. Estupendo, la La verdad. sangre helada con Colin Farrell es uno Ujú. de sus O sea, muy bien, protagonistas.
a esta oferta plural de todos los libros un libro, una sugerencia que tiene muy buena pinta, ¿no? O sea que Muy bien, estupendo. pues volvemos la semana que viene, Alberto. Muy bien, hasta la semana que viene.